casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Creyendo en Jesús encontramos la verdad. El tema que tenemos para hoy es, ¿verdad? Se encuentra en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Antes vamos a orar para que Dios nos ayude a entender lo que es para nosotros, y lo que no es, pues no, pero lo que es para nosotros hay que recibirlo. Amén. Padre poderoso, tú eres grande y tú eres misericordioso, y tú puedes hablar a nuestros corazones, y lo que es, Señor, que tú quieres que nosotros recibamos de ti, que lo podamos entender. Te pido ayuda, Señor, para cada uno de los que estamos aquí, empezando por mí, que soy el que estoy aquí para exponer tu palabra, y para cada uno de los que van a escuchar. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esta tu palabra llegue a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Se trata aquí de la sanidad de un cojo. ¿Cuántos en algún momento hemos estado cojos? Que nos falta algo, que no estamos completos, que nos falta. Y aquí vamos a ver, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día ponían a ese cojo ahí, a las puertas del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Lo ponían ahí cada día lo llevaban y lo ponían ahí para que él pidiese limosna de los que entraban. Y en esta ocasión le tocó entrar por ese lugar a Pedro y a Juan. Les tocó entrar por donde ponían a este hombre. Qué dicha, hermanos, cuando nosotros somos puestos en donde podemos recibir la respuesta a nuestra necesidad. Qué dicha, porque no siempre, allí lo ponían cada día, y cada día estaba ahí para pedir limosna. Pero este día fue un día muy diferente a los otros días en que lo ponían ahí. Posiblemente nosotros hemos estado en algún lugar, cada día hemos estado ahí, cada día, y nada pasa, siempre nomás nos dan limosna. Pero llega un día especial en que nosotros recibimos algo diferente a lo que nosotros esperamos recibir. Él no esperaba recibir esto que vamos a ver enseguida. Él no esperaba que iba a recibir ese día algo diferente. Vamos a ver en el verso 3. Dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Como estaba acostumbrado él a recibir limosna, cuando los vio a ellos, le rogaban, le estaban rogando que le dieran limosna.
porque eso era lo único que él recibía de la gente, limosna. Pero el verso 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Fíjese lo que Pedro le dijo, míranos, míranos. Y el verso 5 dice, entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué esperaba el cojo? Limosna. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro para darle a este hombre? Tenía el nombre de Jesucristo. Hermanos, yo no sé la situación por la que usted está pasando, pero en el nombre de Jesucristo, usted puede pararse firme y recibir lo que Dios tiene para usted. La fe siempre viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando estamos oyendo la palabra, que en el nombre de Jesucristo, a este hombre se le dijo, levántate y anda. Porque él no podía caminar. Pero no sé cuál es su situación, pero en el nombre de Jesucristo usted puede declararse libre, sana de cualquier cosa que le esté molestando. Una cosa le voy a decir, que Jesucristo no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Él es el mismo. Dios es el mismo. Lo que pasa a veces que nosotros no estamos muy conectados con Él, y es por eso que batallamos. Pero lo importante es conectarnos a Él. Vamos a seguir viendo. El verso 7, ¿verdad? Y tomándole por las manos, por la mano derecha, le levantaron, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Levantándolo, ¿verdad? Tomándolo de la mano derecha y levantándolo, se le afirmaron los pies y tobillos. Quedó libre de estar paralítico. ¿Por qué él pedía limosna en ese lugar? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué creen que él pedía limosna cada día en ese lugar? Él estaba imposibilitado. Él no podía caminar. Él no podía valerse por sí mismo. Lo único que hacían era llevarlo para que él pidiera limosna de los que entraban. Pero ahora, ya levantado, ya sanado, podemos ver aquí, dice, y saltando, se puso en pie y andaba y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Ahora sí ya él podía saltar. Ahora él podía alabar al Señor. Cosa que antes lo único que hacía era sentarse ahí y estar esperando que alguien le diera algo. Ahora ya él podía hacer algo. Y qué hermoso que él podía estar alabando a Dios. Que él empezó a alabar a Dios. Y es lo primero que nosotros debemos hacer cuando somos libres de algo. Dale, alabar a Dios. Comenzar a alabar a Dios, comenzar a alabar a Dios, comenzar a alabar a Dios, porque Él es digno de que nuestra alabanza sea para Él. Porque Él nos ha hecho libres. Y cuando escuchamos esa palabra, hermanos, libres, encierra muchas cosas. No únicamente de la libertad que tenemos para alabarlo, sino también de la libertad de los problemas que podemos tener en nosotros. Puede ser de enfermedades, puede ser de cosas que ignoramos, pueden ser otras cosas, ¿verdad?, que nosotros pues no estamos disfrutando por falta de entender o por falta de que alguien nos diga. Pero cuando somos libres, hermanos, ya podemos ver las cosas de otra manera. Amén. Y podemos alabar a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Por lo que le había sucedido a él, se llenaron de asombro y de espanto. Quiero decirle que Dios, las cosas que Él hace son sobrenaturales. Sobrenaturales, hermano. Las cosas que a nosotros nos pasan son naturales. Tenemos un cuerpo natural. Pero esto que el Señor hace es sobrenatural. Por ejemplo, levantar a un muerto de 4 días, ¿es normal? Es sobrenatural. Levantar a este hombre que tenía más de 40 años tenía este hombre. Y levantarlo de su parálisis que tenía, ¿es natural? Es algo sobrenatural, hermano. Y lo mismo puede pasar con usted. Lo que le está pasando, tenemos un Dios que todo lo puede. No hay cosa imposible para nuestro Dios. Él todo lo puede. Las cosas que para nosotros son naturales, en un momento así pueden desaparecer, porque nuestro Dios es un Dios que todo lo puede. Las cosas que Él hace son sobrenaturales. Él puede ayudarnos, hermanos, en la condición en que nos encontremos. Posiblemente usted puede decir, pero ¿por qué no me ha ayudado? Todo tiene su tiempo y también su fe de uno, conforme va escuchando la palabra de Dios, va quedando libre. Yo recuerdo en cierta ocasión cuando yo tenía poco todavía como creyente,
En cierta ocasión me pegó como una riuma en un brazo, pero era tan fuerte el dolor que me acosté yo para descansar, dije, para que a veces ya se me calma este dolor que tengo, se sentía en el hueso, pero no pude descansar porque el dolor era muy fuerte. Entonces me levanté y comencé a leer la palabra. Llegué a un momento en donde el Señor dice que nos hizo libres. Y en ese momento la palabra entró a mí y yo sentí que en ese momento fui libre. Pues yo soy libre, moví mi mano, no tenía nada. Completamente sano. El Señor nos ha hecho libres, hermano. Nos ha hecho libres. ¿Qué es lo que a usted le está molestando? Quiero decir que el Señor ya la ha hecho o lo ha hecho libre, para que usted disfrute esa libertad que Cristo le ha dado. Hay poder en Cristo. Este hombre estaba paralítico, imposibilitado. Él no podía caminar. Él estaba ahí porque lo llevaban cargando, llevaban y lo dejaban ahí para que hiciera lo que siempre hacía, pedir limosna. Pero Pedro le dijo, yo no tengo oro, ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Nosotros no tenemos plata, ni oro tampoco, pero tenemos a Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo, ordenamos aquello que no quiere dejar libre a los que estamos aquí en otra parte, para que sean libres, en el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Y el verso 11 dice lo siguiente: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o deidad hubiésemos hecho andar a este? La gente ponía sus ojos en ellos, pensando que ellos, por su poder o deidad, hubieran hecho aquello. Pero Pedro le dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros? No eran ellos los que habían hecho el milagro de levantar a aquel hombre que se encontraba imposibilitado. Vemos más enseguida el verso 13. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato
el cual, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjese. ¿Quién había hecho aquello? Dios. El Dios Todopoderoso. Él había hecho ese milagro. Ahora, ellos les hacen ver que ellos habían matado a Jesús. Como dice aquí, Pilato lo quería poner en libertad, pero ellos no querían que él fuera libre. Dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Qué pidieron ellos? Pidieron un homicida, un delincuente, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, y de lo cual nosotros somos testigos. Ellos eran testigos de aquello que había acontecido, de esto que ellos estaban hablando. Ellos eran testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Por la fe en él, por la fe en Jesús, él había sido completamente sano. Él había sido completamente sano. La gente los veía a ellos, pero no fueron ellos los que hicieron aquel milagro. La gente a veces ve a otra persona, pero el que hace el milagro es Dios. Y hay que siempre tener nuestra mirada en Dios, en Jesús, porque Él y el Padre son uno. Amén. Por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, también vuestros gobernantes, por ignorancia lo habían hecho, de crucificar al Señor, por ignorancia. Pero dice aquí, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus santos profetas, que Jesucristo había de padecer. Ya estaba escrito, hermanos, que Cristo Jesús iba a padecer, y padeció por nosotros. Y es en su nombre, hermanos, que tenemos lo que tenemos nosotros. En su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso Pedro dijo al paralítico, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, con poder, porque ese es el nombre que se nos ha dado, para que en su nombre pongamos las manos sobre los enfermos o reprendamos demonios. Amén.
Y el verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos, ya está dando el mensaje Pedro de arrepentimiento, porque quiero decirle que lo que el Señor ha hecho por nosotros no es para condenarnos, sino para que nosotros seamos salvos. Y cuando nos arrepentimos, porque sin arrepentimiento uno sigue con su pecado. Pero cuando uno se arrepiente de sus pecados, uno es perdonado de sus pecados. Y el mensaje de arrepentimiento lo está dando aquí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando nos arrepentimos y nos convertimos, nuestros pecados son borrados. Son borrados. ¿Qué tanto hemos pecado? A veces ni nosotros ni sabemos qué tanto, pero hemos pecado. Algunos mucho, algunos poco, pero como escuchábamos el otro día, sea mucho, sea poco, no podemos pagar. La deuda no la podemos pagar. Así es que lo que nosotros debemos hacer es arrepentirnos y convertirnos. ¿Para qué? Para que sean borrados nuestros pecados. Amén. Dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló a Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Él habló a través de sus profetas. Dios no nos ha dejado sin quien nos esté hablando desde el pasado, en el presente y ahora a través de su Hijo. Es que Él nos está hablando, nos está mostrando, Dios hablando. Dice más adelante, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él oiréis todas las cosas que os hable. Todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esto dijo en Deuteronomio capítulo 18, verso 19, allá en el Antiguo Testamento, que Dios les iba a levantar profeta como a Él. Se compara con Él, pero más grande que todos, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Toda alma que no oiga a este profeta, dice, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuentan cuántos han hablado, también han anunciado estos días.
Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente. ¿Quién es la simiente? Jesús. Jesucristo es la simiente. Jesucristo es la simiente. No habla de las simientes, sino de la simiente, que es Jesucristo. Y por eso nos habla aquí, nos dice claramente, en tu simiente serán benditas todas las, ¿qué? Las naciones de la tierra. Todos serían benditas en su simiente. Y en Cristo Jesús nosotros somos benditos. Somos bendecidos. Porque qué bendición tan grande es que Él ahora habite por la fe en nuestros corazones. Que nos haya dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, y a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo exhibió, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Con esto podemos nosotros ver este discurso del apóstol Pedro después de haber levantado a aquel paralítico por el nombre de Jesús, que le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Después que el pueblo veía a ellos, como los que habían hecho ese milagro de levantar al paralítico, él dio este discurso, dio este mensaje, que no eran ellos, no era por su poder que ellos habían hecho aquello. Dios había hecho aquello al haber levantado a Jesús, y a través del nombre de Jesús ellos habían hecho ese milagro. Y el verso vamos a leer un poco el 4. Hablando ellos, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos que anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Quiénes eran estas personas que estaban resentidas? ¿Quiénes eran? Sacerdotes, saduceos, los jefes de la guardia. Eran personas que estaban resentidas, eran personas religiosas, para mejor explicarme. Era la creminata de religión ahí. Los meros fuertes de la religión. Estaban resentidos de que anunciasen que en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, el número de los cuales era como ¿cuántos? Como 5,000 personas. Creyeron al oír la palabra que Pedro les había predicado. Aquí los que hemos creído, hermanos, lo que Jesús hizo por nosotros y en su nombre, es que nosotros podemos quedar libres de cualquier cosa que estemos padeciendo. Puede ser que no estamos paralíticos, que no podamos caminar, pero hay algo que nos está deteniendo. Es en el nombre de Jesús que podemos quedar libres. Amén. En el nombre de Jesús. Que la fe en Jesús traiga a nosotros la libertad que nosotros necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La pregunta que ellos les hicieron: ¿con qué potestad o en qué nombre hacen esto? Y aquí Pedro también otra vez, ya no ante la gente, sino ante los religiosos. La respuesta de Pedro fue esta, en verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Se les estaba interrogando de qué manera ese hombre había sido sanado. Me gustan mucho estas palabras que Pedro pronuncia aquí. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué le parece? Por él, por Jesucristo, ese hombre estaba en su presencia sano. Ellos querían que negaran o que claudicaran en cuanto a su fe, pero no. Dice, claramente les dice, sea notorio a todos, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel. Ya dirigiéndose no solamente a ellos, sino a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo, amén, a quien ellos habían crucificado, aleluya, gloria a Dios,
Verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por ¿quién? Por vosotros los edificadores. Ellos lo habían reprobado a Jesús, lo habían reprobado. Dice, este Jesús, claramente, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y por si fuera poco, vea lo que dice el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Ellos queriendo que negara a Jesús, y Pedro dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La salvación está en Cristo Jesús, hermano. Él puede salvarnos. Esa palabra salvos entra o encaja muy bien en la palabra libre. Salvo, libre de la condición en la que nos encontramos. Amén. Somos salvos. Dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin qué, sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién. De Jesús habían aprendido. Habían estado con Él y de Él habían aprendido lo que estaban haciendo. Cuando ellos andaban con Jesús, ellos vieron muchos milagros. Muchos fueron sanados a través de Jesús. Y ellos aprendieron. Y recibieron el poder también del Espíritu Santo cuando ya Jesús resucitó y ascendió al cielo. Les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que recibiesen el poder de lo alto. Y serían testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así es de que dice el 14, vamos a ver aquí. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra. ¿Qué podían decir? Y allí estaba la persona que había sido sanada. No podían decir nada en su contra. Y hasta aquí nos vamos a quedar, hermano. Cuando nosotros hemos recibido de parte del Señor todas estas cosas, ¿qué pueden decir nuestros contrincantes? ¿Qué pueden decir? No pueden decir nada. No pueden decir nada en nuestra contra, porque el Señor nos ha hecho libres para disfrutar esa libertad. Amén. Él nos da la vida eterna en su gran bondad. Con brazos abiertos nos invita a caminar junto a Él siempre en su amor. En esta comunidad.